and Mexican workers can agree upon. So let's go do that agenda. Entonces, yo sé que van a haber temporadas en las cuales no estamos totalmente de acuerdo en todo detalle, ¿no? Pero sí hay temas sobre los derechos de los trabajadores, es particularmente para organizarse colectivamente a través de las fronteras y también de deshacernos de las provisiones que hacen daño a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores. Yo creo que esas son las ideas en las cuales nos podemos enfocar para empezar una agenda para la renegociación de un Telecán. And I think this event is doing a great job of helping us build that connection and build that agenda. So I look forward to the rest of the event. Dice que para él este evento es muy importante para hacernos llegar a esa agenda y que nos da la oportunidad de dialogar, ¿no? y crear lo que vamos a hacer en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la bienvenida al doctor Luis Gómez Oliver. Él es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido a la mesa. Fue nuestro error que haya llegado un par de minutitos tarde, no de usted. Y le cedo la palabra, 15 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien todo en español? Bueno, en primer término agradezco la invitación de los organizadores, la oportunidad de poder tener este evento y poder participar en él y escuchar los puntos de vista que me han parecido muy interesantes y también tratar de comunicar algunas opiniones respecto a este proceso de renegociación del NAFTA o Telecán. La primera cosa que quiero subrayar es mi felicitación. Mi felicitación porque estamos trabajando en un ámbito que no es el ámbito que normalmente uno ve en las discusiones sobre la renegociación del NAFTA o Telecán. Se ve país a país, se ve empresas con empresas, pero rara vez se ve trabajadores y trabajadores. Ese es un mérito indudable y muy valioso de esta reunión y de los trabajos que continúen. Bueno, sobre esto yo quisiera plantear que ha habido durante años una crítica y de rechazo al tratado en ambos lados de la frontera. Eso tiene una explicación, tiene varias explicaciones. Yo creo que la principal explicación no es la que da la teoría económica del comercio internacional, que nos dice que los beneficios del comercio internacional son difusos y para mucha gente, y que los perjuicios son menos, pero muy concentrados en un grupo social. Y que entonces las sociedades solidarizan con el grupo afectado y por eso rechazan el beneficio del comercio. Yo creo que esa explicación, que puede tener cierta validez, en este caso está superada por otras tres razones. La primera es que este proceso se ha dado en medio de una agudización muy fuerte de la desigualdad económica y social. Ha crecido la desigualdad en una forma, digamos, dramática. Quienes se han beneficiado de este proceso globalizador han sido los agentes que ya eran más solventes, que ya tenían mejores condiciones, y ellos se han beneficiado más. Pero los que estaban con condiciones más precarias se han visto no solamente no beneficiados, sino muchas veces perjudicados. Esta globalización ha sido conducida por la esfera financiera principalmente, y eso ha llevado a que sean grandes intereses
de estas empresas financieras y de grandes empresas las que estén poniendo los estándares y las normas y el funcionamiento de los procesos globalizadores. Como decíamos, los trabajadores han quedado al margen de todo esta conducción del proceso globalizador. Creo que el crecimiento de la desigualdad ha sido la principal razón por la cual mucha gente al norte y al sur dice esto no funciona. La segunda razón que agrava el tema es el cambio tecnológico, porque efectivamente hay un cambio tecnológico, eso es real. Uno puede encontrar méritos y puede encontrar dificultades, pero el cambio tecnológico es una realidad. Y eso implica una automatización, implica robots, implica la obsolescencia de muchos empleos, y eso es otra cosa que ha generado también dificultad y rechazo. Y la tercera razón es que antes, digamos en los años 60, la economía mundial crecía arriba del 5% por año, con cierta estabilidad. En los años 70 y 80 creció un poco arriba del 3%. Pero en lo que va de este siglo no crece sino un poco arriba del 2%, en la economía mundial. Y eso con grandes crisis, las crisis de las empresas tecnológicas al inicio del siglo y la crisis de 2008 que todavía no tiene solución. Eso naturalmente agrava las condiciones para que funcione cualquier modelo y cualquier proceso de integración. Por primera vez, incluso en países desarrollados, la nueva generación no siente una seguridad de que puedan darle a sus familias una vida mejor que la que sus padres le dieron a ellos, que era lo normal. Normalmente uno decía, bueno, mis padres me ayudaron y yo afortunadamente por eso puedo ayudar a mis hijos. Ahora el pesimismo tiene bases y es muy real. En muchos países desarrollados hubo gente que siendo estudiante encontraba la posibilidad de un buen trabajo, un buen empleo, trabajaba, no siempre terminaba la universidad, y cuando eso se pierde con estas crisis, se queda sin nada. Es un problema realmente muy grande. La renegociación del tratado o la eventual cancelación, como en algún momento el presidente de Estados Unidos planteó, genera preocupación muy justificada, porque hay muchas cosas que a pesar de este rechazo, el tratado tiene como un funcionamiento que favorece, da base para que haya una actividad económica que permita generar empleos e ingresos. En este caso, creo que ha habido, por lo menos en las declaraciones, que es lo único que ha habido sobre el tratado hasta ahora no ha sido tocado más que con declaraciones. Las primeras declaraciones eran totalmente estridentes, belicosas, ¿no? Se decía, es el peor tratado que existe, o lo cambio radicalmente o lo cancelo, etcétera. Y eso ha cambiado. El secretario de Comercio de Estados Unidos ha planteado que se necesita una renegociación sensata, que es posible una renegociación que genere beneficios para Estados Unidos, también para México y para Canadá, y que hay que tomarse el tiempo, digamos todo el año 2018 quizá, para renegociar. Eso cambia un poco la visión. Aquí en México preocupó mucho las primeras medidas de cancelar la inversión que se estaba previendo para San Luis Potosí, etc. Ahora, quisiera también señalar que este cambio, esta renegociación, es de un tratado que es complejo, es un tratado sumamente complejo. Primero, por la simetría en el grado de desarrollo de los países. México
es el país que tiene el ingreso per cápita más bajo de los 3 países y es el país que tiene la desigualdad más grande entre los 3 países. Lo cual quiere decir que hay una dificultad para hacer converger los intereses y las ventajas para cada uno. Existen cadenas de valor que se han integrado con especialización en función de esas diferencias. En la parte automotriz, en la parte de manufactura, unos procesos se realizan en Estados Unidos, otros procesos se realizan en México, vinculados sobre todo a aspectos tecnológicos y aspectos de costo de mano de obra. El salario para actividades más o menos semejantes en las mismas ramas productivas, en México es 5 veces inferior al de Estados Unidos en términos generales. Existe también una gran interdependencia, que para México es casi dependencia de su comercio. 80% de sus exportaciones están vinculadas a este tratado a través del destino que es Estados Unidos. Y de hecho, México está organizado en función de eso. El principal medio de movimiento de mercancías en México es por carretera. Si vamos por carretera, ¿a dónde llegamos? Estados Unidos. Con esta confianza no hubo un desarrollo de puertos, no hubo un desarrollo de ferrocarril, estamos muy atados a eso. Hay una preocupación grande en ese sentido. Otro tipo de complejidad se deriva de las interrelaciones que hay en el comercio con otras variables. La migración. Con el Telecán se da este proceso de migración que no es solo empresas que lleguen acá, sino son trabajadores que van allá, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa que, como decía Dan, hay que permitir que haya una unión entre los trabajadores, no atacar a unos, no culpar a unos, sino hacer que progresen juntos. Atacar a uno significa que los dos pierden. Creo que eso hay que entenderlo. Está el proceso de las remesas. Son ingresos que se generan allá, pero que sirven sobre todo para las familias de población pobre acá. Eso es también un tema que está muy relacionado con el tratado y que tiene que ser pensado. Hay otros temas, yo mencionaría rápidamente el tema de seguridad, porque dentro del tema de seguridad está el tema de tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de dinero. Todo esto hay que verlo dentro de una globalización. Y finalmente tenemos una incertidumbre por la crisis económica, por las crisis geopolíticas, ¿no? Entre las crisis geopolíticas está la propia elección del presidente, que para México fue una crisis instantánea, ¿no? Que generó devaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras, digamos, todas las crisis que están con el Brexit, que hoy se activó, la salida del Reino Unido de Europa, todos los conflictos en Medio Oriente, en la guerra en Siria, los refugiados, etcétera, ¿no? Y las crisis económicas de los BRICS. El único país de los BRICS que no ha caído en crisis es la India. Los demás todos se han caído. Y luego hay cosas que defender, que hay que reconocer. El tratado ha permitido especialización e intercambio que significa ganar, ganar. México se convirtió en el país principal exportador de América Latina, lejos.
exporta tanto como todos los demás países juntos. Es el primer sector dentro de la exportación son manufacturas. Y además hay otra especialización en la agricultura. Estados Unidos es una potencia exportadora agrícola, que antes se suponía que los países desarrollados no eran agrícolas. Los agricultores de Estados Unidos han sido muy eficientes y están abasteciendo a muchos países con granos, sobre todo granos. ¿Por qué? Porque los granos en Estados Unidos se cultivan con tierra y maquinaria. Eso hace que sean recursos que allá son relativamente más abundantes que acá. Y México, ¿qué exporta a Estados Unidos? Frutas y hortalizas, que acá se producen beneficiándonos de clima y de mano de obra especializada y menos cara. Son cosas que se ganan. Y hay otra, no solamente la especialización de cada país, sino la competitividad como área. Esa especialización permite que la región sea más competitiva. Lo que decía el asesor del gobierno de Estados Unidos, Peter Navarro, que la unión de la complementación de las tres economías le da un grado de competitividad muy superior al que podría tener cada economía por separado, vis a vis lo que ocurre en Asia, principalmente en China, etc. Ahora, estas cosas que han sido positivas, resulta que no han dado los frutos que se esperaba. ¿Qué se esperaba? Que hubiera una cierta convergencia. No la hay. Sobre todo, desde mi punto de vista, quizás yo lo conozco más de cerca, el problema son los bajísimos salarios que se pagan en México. Ese problema es un problema no solo para los trabajadores mexicanos, sino para todos los trabajadores que están vinculados a esto. Entre más grande sea la diferencia, más ventaja tiene una empresa en Estados Unidos para trasladarse acá o para sustituir piezas por cosas que se produzcan acá. Esa divergencia está atacando a los dos, como lo decían los colegas, a los trabajadores de aquí y a los trabajadores de allá. Eso no se está resolviendo, no, se está agravando, están bajando, más todavía. Eso es un tema que yo creo que en estos ámbitos debe rescatarse, porque es un tema que afecta a todos los trabajadores. Creo que cancelar no resuelve nada, cancelar el tratado no resuelve nada. Ya la estructura productiva en Estados Unidos ha cambiado. Es un país de servicios, una economía de servicios. Tiene trabajadores que han sido distintos. Antes había muchas funciones que se realizaban por trabajadores que ahora están digitalizadas. ¿Quiere decir que ya no se necesitan trabajadores? No, se necesitan trabajadores, pero para la digitalización. Ahora ha cambiado. No se puede volver el reloj de la historia para atrás, pero se puede resolver problemas con un horizonte a futuro si uno se busca resolver los problemas de desigualdad, los problemas de inequidad, los problemas de marginación con las condiciones que actualmente se plantean. Cancelar incrementaría costos, perderíamos mercados todos, perderíamos empleos todos y tendríamos quizás solamente ventaja para los trabajadores lejanamente vinculados en Asia o en China. Pero acá todos perderíamos. Creo que vale la pena tener ese esfuerzo y que en ese esfuerzo participen los trabajadores, así como participan las empresas y participan los gobiernos. Que los trabajadores también estén presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
quedaría un poco con la idea que planteó Shane, donde que empezaste con una afirmación muy fuerte. Los perdedores han sido los trabajadores en ambos lados de la frontera. Y rescatar la idea de una cooperación transfronteriza entre los sindicatos, creo que resulta muy importante pensar en esta idea, dadas las deficiencias que observamos en el sistema sindical mexicano. Creo que una cooperación, un diálogo y un fortalecimiento mutuo puede generar beneficios de ambos lados, tomando en cuenta que ya se mencionó, como lo menciona Luis, que los salarios en México son sumamente bajos y eso genera una competencia que ha tenido efectos muy fuertes para el mercado laboral en Estados Unidos y para los trabajadores en Estados Unidos. Reconocemos que en México los salarios son sumamente bajos y eso está relacionado con el poco poder que tienen los sindicatos y lo poco que representan los intereses de los trabajadores. Entonces esta idea de cooperación creo que resulta sumamente interesante. Rescataría también la idea de las transformaciones productivas que estamos observando, ya sea en una integración de las cadenas de valor en la región, en Estados Unidos, Canadá y México, pero también a nivel global, y cómo estas transformaciones productivas forzosamente generan que se pierdan empleos en una área y se creen en otra área. Entonces ahí creo que es muy importante pensar en cuáles son los mecanismos compensatorios para los ganadores y los perdedores en ambos lados de la frontera, ya sean los trabajadores en el Rust Belt o los campesinos mexicanos en México, cuáles son estos mecanismos compensatorios y cómo los trabajadores pueden trabajar para ponerlos sobre la mesa. Yo dejaría hasta acá mi